Listo. Foro A de innovación en la enseñanza de IP. Grupo compuesto por Javier Martínez Noguera y Nerea Ortiz Latorre. Vamos a pasar a hablar sobre las experiencias vividas en el desarrollo de las prácticas de este máster. Para eso tenemos una serie de preguntas que iremos respondiendo y que empieza por cuáles son, qué os hubiera gustado encontraros en el desarrollo de las prácticas. Nerea, Bueno, pues en el desarrollo de las prácticas la hice en el Centro Educativo Lope y bueno, pues me hubiera gustado encontrarme con un entorno un poquito más preparado a la hora de acogerme, con una planificación previa y un poquito más de coordinación del equipo docente del departamento. ¿Y por tu parte, Javier? bueno, pues por mi parte la realicé en el Centro de Formación AMUSAL, en Murcia, y un poco en la línea de lo que has dicho, esa preparación previa, esa planificación, ya que en el centro se enteraron 4 días antes de mi desarrollo, responsabilidad no del centro, sino de la universidad donde estamos desarrollando el máster, lo cual llevó un poco a esa improvisación y a esa adaptación rápida a mi figura para poder realizarla. Aún así, lo que me encontré fue una muy buena acogida, una calidez muy grande en ella y unas prácticas muy útiles y muy bien aprovechadas. Con respecto a esto, como hilo conductor, seguiríamos con la segunda pregunta, ¿no? Que sería cómo nos habría gustado que fuesen las prácticas. Y si me permite, Nerea, ya que he dicho yo de que fueron unas prácticas muy Sí. enriquecedoras, en realidad, sin expectativas cuando llegué a hacer las prácticas, me habrían gustado, tuve la suerte de que fueron enriquecedoras, porque al final la acogida que recibí por parte del equipo docente y la experiencia vivida con distintos profesores, más allá de que tuve una tutora, pues me llevaron a experimentar escenarios diferentes que me permitieron aprender distintos modelos. En cuanto a cómo me habría gustado, siendo más concreto en la materia, no tengo ninguna queja en respecto a la recepción que tuve por parte del centro. Sí que es verdad que me habría gustado tener más tiempo y poderla haber disfrutado de una manera diferente a el tiempo que tuvimos en el que teníamos que compaginar las prácticas con trabajos, Con los con el estudio estudios. de los exámenes. Totalmente de acuerdo. Ya que yo también hubiera cambiado un poquito esa parte, porque se me hizo al final un poco cuesta arriba de pensar que era práctica, estudio y bueno, y sin contar si tenemos trabajo y demás, que quizás hubiéramos podido disfrutarlas, sobre todo ese periodo de práctica, no pensando que a las 2 semanas teníamos los exámenes. Pero bueno, la verdad es que en cuanto eso sería lo único negativo que yo diría en relación a mi experiencia, pero la verdad que no cambiaría nada, pero nada en cuanto a la experiencia en el centro, ya que fue todo muy, muy progresivo. Además, mi tutor me integraba en cada momento, en cada sesión, formaba un muy buen equipo y recibía una retroalimentación constante en cada constante y además constructiva. Ya que en cada intervención que yo hacía en el aula era una oportunidad que yo también tenía para experimentar con diferentes metodologías y obviamente todas esas intervenciones que yo hacía eran previamente revisadas por mi tutor. Así que pues ese sería, eso sobre todo es lo que yo resalto más de mi experiencia en las prácticas. Muy Y bueno, interesante. en cuanto a la siguiente pregunta, a la de qué diferencias encontrasteis entre estas expectativas y la realidad, no sé si, bueno, has dicho anteriormente que no tenías muchas expectativas, Ujú. pero ¿superó la realidad o no? Pues mira, con respecto a la expectativa de realidad, sí que es verdad que iba sin mucha expectativa. El modo era totalmente operativo. Como he dicho, fue un contexto que fue más estresante que otra cosa por compaginar distintos aspectos.
pero sí que la parte más enriquecedora que puedo destacar de mi desarrollo de las prácticas es que yo contaba con ir y tener un papel irrelevante. Y lejos de eso, lo he dicho en la respuesta a la primera pregunta, fue muy enriquecedora porque tuve la suerte y me dieron la oportunidad de estar con distintos profesores, más allá de que sí que es verdad que la mayor parte del tiempo fue con mi tutora, pero el poder compartir con distintos profesores, distintos docentes, estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza, clases diferentes, pues me llevó más allá del bagaje o experiencia que yo que sí cuento con ella en la parte docente, pues me llevó a enriquecerme viendo estilos diferentes que podía adaptar a mi estilo, con el que me he identificado me siento. Y aparte de eso, en cuanto a esas expectativas, yo pensaba que iba a ser más un mero trámite y nada más lejos de la realidad me encontré con muchas oportunidades para participar en aulas, con muchas intervenciones y con mucha confianza depositada en mí por parte de mi tutora, algo que quiero agradecer encarecidamente, de darme rienda suelta y de darme posibilidad de dirigir yo algunos momentos de clase, algunas actividades, algunas dinámicas, incluso intervenciones directas con alumnos en ese asesoramiento, ese acompañamiento más específico. Por tanto, la realidad cumplió con creces las pocas expectativas que sincera y honestamente tenía. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque tampoco iba con muchas expectativas. Y de hecho, me encontré con, bueno, con un tutor que le agradecí cada momento lo que me ayudó. Y por lo tanto, pues bueno, es verdad que a la hora de hecho, cuando comencé las prácticas, no me veía dando una sesión en el aula, pero al final completé un tema con el alumnado y fue una experiencia que nunca se me va a olvidar porque encima me lo hicieron muy fácil, tanto el tutor como el alumno o era el alumnado. Y bueno, pues la verdad que eso ayudó mucho a que yo me sintiera también confiada y que creyera en mí. Y bueno, pues por lo tanto la realidad superó con creces las expectativas que tenía. Estupendo. ¿Y qué harías distinto a lo que te has encontrado en el desarrollo de las prácticas? Pues lo que haría distinto sería sobre todo ser un poquito más proactiva a la hora de, pues mira, pues plantear diferentes actividades, propuestas, buscar quizá un poquito más de colaboración con el resto de profesorado de los diferentes módulos del grado medio, porque sí que al principio sí que he estado como observadora, no me veía aún capacitada o con la confianza suficiente para poder intervenir. Y eso es lo único que yo que haría distinto si tuviera que volver a repetir esta experiencia. ¿Y tú, Javi? Pues yo, fíjate que lo que sí, no sé si se permitiría por calendario o por precipitación de las prácticas, pero lo que sí eché en falta quizás sería una reunión previa con el equipo docente o con mi tutora para hablar y conocer ciertos matices que hay en un aula, en un grupo de trabajo, y así poder adaptar la intervención eh, a ese grupo y a esas características, tanto concretas de cada alumno o alumna como del conjunto, ¿no? Porque sí que fue llegar y desde el primer momento meterme en un aula, sentirte observado, al final te están midiendo un poquito y están viendo por dónde diriges un poco tu intervención y ahí sí que eché en falta quizás esa preparación previa de conocer al grupo. Perfecto. ¿Y qué sugerencia harías? Porque yo, por ejemplo, sí que incorporaría quizás más metodología activa. Bueno, pues como sugerencias de mejora, le he dicho antes, a nivel de planificación, a nivel también de organización para poder compaginar y que se convierta en una experiencia enriquecedora y no tanto estresante como Mm. puede haberse convertido. Y bueno, la sugerencia que haría sería escuchar al alumnado en detenimiento para ver las necesidades y las características. Al final, FOR se convierte en una asignatura que para ellos es más irrelevante o menos importante y utilizar la experiencia de aquellas personas que tienen mayor bagaje laboral o vital con aquellos que están aprendiendo, están iniciándose, para que entre equipo docente y alumnos
pudieran enriquecerse. Correcto, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues con esto finalizamos el foro A de esta asignatura.